Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad para dar esta charla a Andrés Pedrosa y Misael Avendaño. Bueno, quiero hablar de este trabajo que publiqué el año pasado acerca de hipersuperficie de traslación cuyas curvaturas dependen parcialmente en sus variables. Otro nombre podría ser que la curvatura es semiconstante, lo cual vamos a explicar. Entonces, vamos a hablar de hipersuperficies en el espacio euclidiano, que son la gráfica de una función que es la suma de dos funciones, la primera función de p variables y la segunda función es de q variables. Entonces, su gráfica va a ser una hipersuperficie en el espacio euclidiano de dimensión n+1. Y vamos a considerar hipersuperficies que tienen una curvatura de Gauss-Kronecker, que es una curvatura que generaliza la curvatura gaussiana para superficies, y tal que esa curvatura solo depende de P de las variables. Y uno de los teoremas principales que vamos a exponer es que esa curvatura necesariamente tiene que ser constante cero. Si solo depende de P de las variables, entonces es constante cero. Y se tiene un resultado similar para cuando la curvatura media también solo depende de Q de las variables, y también vamos a demostrar que la curvatura gaussiana de Gauss-Kronecker es constante cero. Entonces aquí está la definición. Una hipersuperficie de traslación va a ser la gráfica de una función f, que es la suma de dos variables, la suma de dos funciones, donde la función phi depende de la variable x en Rp y la función psi depende de la variable y en Rq. Entonces es la suma de la función f, es la suma de la función phi y la función psi. Entonces la gráfica de esta función suma va a ser una hipersuperficie de dimensión n, que le vamos a llamar hipersuperficie de traslación. Un ejemplo sencillo es el caso de un cilindro en R3. Aquí tenemos la función f, donde solo es, en este caso, la función psi, que depende de y, vale 0. Entonces, en este ejemplo, la curvatura media es conocido que es constante, distinto de 0, y la curvatura gaussiana es 0, constante 0. Ese es un primer ejemplo. Este concepto lo introdujimos en el 2016 como una generalización de casos anteriores que vamos a explicar en adelante. Algunas notaciones: la K sub f, como ya vimos, va a demostrar la curvatura de Gauss-Kronecker para dimensión arbitraria, o cuando la dimensión de la gráfica es una superficie de dimensión 2, simplemente curvatura gaussiana. H sub f es la curvatura media, y principalmente es lo que vamos a ocupar. Nabla significa el gradiente de la función phi o el gradiente de la otra función psi. Entonces, principalmente vamos a usar la curvatura de Gauss-Kronecker y la curvatura media. Entonces, recordemos que para una gráfica de una función, la curvatura media se calcula como la divergencia de este campo vectorial, que es el gradiente, dividido entre esta cantidad. Esto se calcula en el espacio euclidiano de dimensión n, que es el dominio de la función f que estamos graficando. Entonces,
es la divergencia y el gradiente como en un curso de cálculo o de ecuaciones parciales. Por otro lado, la curvatura de Gauss-Kronecker, que es una generalización de la curvatura gaussiana para superficies, se calcula como el determinante del hessiano de la función entre este denominador. Entonces, es para tener presentes las fórmulas de estas curvaturas. Entonces, este concepto de superficie de traslación se remonta a 1835, cuando Scherr construyó la única superficie mínima que es de traslación. Aquí vemos que la función f es la suma efectivamente de una función que solo depende de y otra función que solo depende de la variable independiente x. Entonces, es un ejercicio ver que tiene curvatura media igual a 0, y la construyó Scherk en 1835, cuando estaba buscando una solución de la ecuación mínima para las gráficas de dos variables, la ecuación de Lagrange para superficies mínimas. Esta fue la primera solución no trivial de la ecuación de Lagrange para superficies mínimas. Aquí está la gráfica. Y es la única superficie mínima de traslación en R3. No hay más que esta familia de superficies. La curvatura gaussiana en este caso es negativa. Después, en 1999, igual para superficies en R3, que es la suma de dos funciones, que es una gráfica, y una función que es la suma de dos funciones, donde cada una de las dos funciones solo depende de una variable. Por eso P y Q igual a 1. Entonces Liu demostró que si la superficie tiene curvatura gaussiana constante, entonces tiene que ser esa curvatura gaussiana igual a 0, constante igual a 0. Y si la curvatura media también es constante y distinta de 0, también concluye que la curvatura gaussiana también es 0. ¿Sí? De hecho, son cilindros, ¿no? Son simplemente cilindros, como el dibujo anterior. Curvatura gaussiana 0 implica que es un cilindro. Y si la curvatura media es constante distinta de 0, también va a ser el cilindro de revolución, porque, como veremos, en ambos casos se concluye que la curvatura gaussiana es 0. Entonces, son cilindros, en general son cilindros, o un cilindro de revolución si se pide constante, la curvatura media constante. Entonces, en el mismo año, Dillon y sus colaboradores extendieron esta definición de R3 al espacio euclidiano, y en vez de una superficie en el espacio euclidiano de dimensión arbitraria, va a ser una hipersuperficie. Van a ser las hipersuperficies de traslación, van a ser gráficas de funciones que son la suma de n funciones, cada una de una variable. Eso lo indico como 1 más 1 igual a n. Esta notación va a ser relevante más adelante. Entonces, es una hipersuperficie que es la gráfica de suma de funciones. N funciones de una variable, y con sus colaboradores clasificaron las que son de traslación mínimas. Entonces, es un resultado de clasificación de las hipersuperficies de traslación mínimas, digamos, la generalización de la superficie de Scherr en R3 a dimensión arbitraria. Después, en el 2003 y 2013 respectivamente, se obtuvieron estos resultados en la literatura. Chen, Sun y Tang probaron que una hipersuperficie de traslación, con la definición que dio Dillon y sus colaboradores, que si tiene curvatura media constante, no 0, entonces necesariamente la curvatura de Gauss-Kronecker es constante 0.
Y el siguiente resultado, en 2013, por SEO, probó que si la curvatura de Gauss-Kronecker es constante, entonces es constante cero. Entonces, en nuestro resultado, en esta exposición, queremos probar una generalización de estos dos resultados en dos direcciones diferentes. Primero, ya la función, la gráfica va a ser la gráfica de una función, de dos funciones, una función de p variables y otra función de q variables. Eso generaliza a que sea las sumas de n funciones de una variable. Ahora va a ser la suma de dos funciones en p y q variables respectivamente. Y ya no vamos a pedir que sea constante, sino que las curvaturas o gaussiana o media, curvatura de Gauss-Kronecker o media, solo van a depender parcialmente en las variables, es decir, en las p primeras variables de una función o en las segundas q variables de la otra función. Entonces, vamos a tener en esa generalidad, pero antes, el año 2019, los brasileños Lima, Santos y Souza hicieron la generalización en las dos direcciones que mencioné, pero pedían constantes, seguían pidiendo curvaturas Gauss-Kronecker o media constantes, y obtienen la conclusión de que necesariamente la curvatura de Gauss-Kronecker es constante cero, partiendo de que la curvatura de Gauss-Kronecker es constante o que la curvatura media es constante diferente de cero. Entonces la curvatura de Gauss-Kronecker es constante cero. En el caso de la curvatura media constante como hipótesis, es importante que sea constante distinta de cero la curvatura media, como lo muestra la superficie de Scherr. La superficie de Scherr tiene curvatura media constante igual a cero y su curvatura de gaussiana es negativa, no es cero. Entonces, por eso es importante que la curvatura media sea constante cero. Entonces, para eso ocupamos estas fórmulas. Al final damos la referencia de mi artículo publicado el año pasado, 2021. Hacemos uso de estas dos expresiones para la curvatura media, que son, digamos, se parte de las fórmulas generales para la curvatura media y de Gauss-Kronecker de la gráfica de una función, y le especializamos a estas fórmulas en el caso de que la gráfica es la suma de dos funciones. Se obtiene directamente, y este es es un lema muy relevante que se usa para obtener los dos resultados principales, donde obtengo una generalización de los resultados de los brasileños. El lema dice que una función iconal satisface, en el espacio euclidiano, una función iconal satisface que el determinante de su hessiano es cero. Y aquí está la generalización que obtenemos. Si la curvatura de Gauss-Kronecker de nuestra gráfica de una función que es la suma de dos funciones, una de p variables y la otra de q variables, donde p y q suman n. Entonces, si la curvatura de Gauss-Kronecker de la gráfica de traslación, definida como esa suma, si depende solamente en las variables x o en la variable y, que son de dimensión p y q respectivamente, esa ya no es constante. Entonces se demuestra que necesariamente la curvatura de Gauss-Kronecker, al depender solo parcialmente en las variables, entonces necesariamente es cero. Similarmente, si la curvatura media es distinta de cero, si es distinta de cero y depende parcialmente en las variables, entonces la curvatura de Gauss-Kronecker es constante cero. En ambos resultados, la idea es demostrar que las funciones, la phi o la psi, alguna de ellas es una función iconal. A partir de las hipótesis, es iconal y por lo tanto el determinante del hessiano es cero. Y por la fórmula del hessiano, por la fórmula de la curvatura de Gauss-Kronecker,
Como es iconal, este factor o este es cero, así que en ambos casos se llega, como la función es iconal, se llega a que la curvatura de Gauss-Kronecker es cero. Bueno, aquí están las referencias. Esta charla, mi artículo se publicó en el Journal of Mathematical Analysis and its Application. Y agradezco por la atención.